Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Sabe que yo me siento tan lejos de ellos? ¿Será que ustedes me hacen un favor? ¿Me ayudan a bajar este altar para allá? Dijo el pastor, uno no sabe qué va a pasar con Patricia, porque es que Patricia hace unas cosas, pero quiero estar cerca de ustedes. Amén. No es que esté mal estar allá, está bien. Pero un día Dios me dijo, me acuerdo tanto, que yo le dije, Señor, a veces uno le dice a la iglesia, venga, cerca, se siéntese adelante, aquí hay puestos, ¿cierto? Y está bien, ¿cierto? Pero a veces es bueno movernos, ¿sí? Para que podamos entender todos que todos somos iguales en el reino de los cielos. Que a algunos el Señor le ha dado unos privilegios, pero también son unas responsabilidades en el reino de los cielos. Pero que sabe que así como usted pasa circunstancias adversas, nosotros también pasamos circunstancias adversas. Que así como usted pasa pruebas, nosotros también pasamos pruebas. Que así como el Señor nos usa para bendecir a otros, el Señor usa a otros para bendecirnos a nosotros. Y que así como usted necesita la palabra, nosotros necesitamos la palabra del Señor. Que así como Dios nos usa para la profecía, para dar una directriz, así el Espíritu Santo también nos redarguye, también nos enseña y también nos corrige para la gloria de su nombre. Entonces vamos a estar hablando hoy de algo importante que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu, como el apóstol Pablo se presenta. Y dice la escritura, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí sabemos que esta carta la escribió Pablo porque él dejó claramente el escrito al inicio del saludo, Pablo, ¿sí? Pero algo importante que él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él se identifica con el llamado, pero no a ser apóstol de hombre, no a ser apóstol de X o Y persona, apóstol de Jesucristo. Y hace otra énfasis clara en este saludo a la iglesia de Corintios. Y dice ahí, por voluntad de Dios. Y cuando yo miro este escenario del apóstol Pablo al iniciar esta carta para enviarla a una iglesia que estaba en algún lugar determinado en Corintios, podemos ver que Dios antes de la fundación del mundo lo había predestinado para un propósito. Cuando yo miro esto, que es el saludo de él le está diciendo a la iglesia, yo no me lo gané. Yo no soy apóstol porque yo quiero, sino que Jesucristo el Señor me ha llamado y el Padre fue su voluntad de asignarme. Si usted mira la vida del apóstol Pablo cuando era Saulo, ciertamente no calificaría para ser instrumento de Dios y ser ese apóstol que Dios levantó para predicar a los gentiles y llevar el mensaje del evangelio hasta Roma. No calificaba. Primero, porque era un religioso. Segundo, porque perseguía a la iglesia. Tercero, porque había sido asesino. ¿Sí? Pero Dios un día decidió tener un encuentro con él y llamarlo y asignarlo para una tarea. Por eso usted ve que él se presenta de esta manera. Pero hermana, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que yo quiero decirle en el amor del Señor que a los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles los escoge el Señor en su soberanía. No porque ya hayan sido perfeccionados, no. Que se equivocan, sí, nos equivocamos y mucho. Pero yo quiero decirle que antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía todo, porque Dios es un presente continuo. Y así nos escogió por su gracia y por su misericordia. Cuando él hace esta presentación y dice, y el hermano Sóstenes, era el hermano que estaba acompañándolo en ese momento, está dando la saludación, está diciendo, y el hermano Sóstenes también les envía saludes, porque él no trabajaba solo, siempre estaba con otro, trabajando. Sigue diciendo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, está hablando dónde era que estaba esta iglesia.
a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Cuando él empieza con este saludo, primeramente identificándose, primeramente diciendo por qué él está ejerciendo aquello, por qué él está haciendo esta carta, por qué él le va a empezar a hablar ahorita lo que vamos a ver. Él les está recordando algo a la iglesia que estaba en Corintios. ¿Qué les estaba recordando? La misericordia que perdona. Les estaba recordando con este saludo que era por la misericordia de Dios que ellos estaban en el reino de los cielos, porque Dios, en la persona de Jesucristo, le había perdonado los pecados. Es lo primero que le está enseñando en esta saludación. Lo otro que le está enseñando es que la gracia de Dios es la que santifica. ¿Y qué es la gracia de Dios? Algo que usted y yo jamás vamos a poder ganarlo ni comprarlo. Eso es algo gratuito de Dios. Así. ¿Y cuál es la gracia que santifica? Que usted y yo, hombres y mujeres pecadores, que cuando vamos a su presencia, Él desciende y habla con nosotros y mora con nosotros y nos limpia de toda maldad cuando de corazón abrimos nuestra boca y confesamos nuestros pecados delante de Él. Todos los días en intimidad con el Señor, cuando leemos su palabra, ahí el Señor nos está santificando. ¿Con qué? Con su gracia. Y les estaba enseñando allí que la paz de Dios es la que los conforta. No la paz de Pablo, no la paz de Asamblea de Dios, no la paz del centro cristiano, no la paz de la hermana Patricia, no la paz del hermano Fernando, no la paz del hermano Edgar, la paz de Dios. Que hay un lugar donde usted y yo podemos recibir esa paz y donde el Señor nos ha dado vida para que podamos entrar, nos ha dado libertad para que podamos entrar cuando se cayó el velo, que es ir al secreto del Padre. Jesús dijo: cierra la puerta y entra allí a los secretos del Padre, y el Padre que está allí en los secretos, ahí te recompensará en público, porque no es aquí la oratoria, no es aquí el cántico solamente, es allá donde nadie nos ve, allá donde usted ora por sus hijos y sus hijos no saben, allá donde usted ora por ese vecino, por ese familiar, por ese amigo, por ese hermano y nadie lo ve. Ahí, ahí es donde Dios oye, ahí es donde Dios se mueve. Ahí, cuando usted está allá delante del Señor con un corazón dispuesto y un corazón abierto y que solo Dios lo sabe, ahí es donde Él viene y hace la obra en aquellos que usted ha orado, en lo aquello que usted ha pedido, en lo secreto del Señor. Después de que hace esta salutación, el Señor sigue en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Algo importante que el apóstol muestra en esta carta es que está agradecido a Dios por esa iglesia. Está agradecido a Dios por esos hombres y mujeres. Mire, está agradecido a Dios por haberle permitido llevar la semilla a esos hombres y mujeres que estaban en Corinto. Daba gracias a Dios por ellos. Qué bonito que en nuestras oraciones nosotros podamos dar gracias a Dios antes de pedir, que es bueno, que es permitido por Dios. Nosotros darle gracias a Dios por esos hijos que usted tiene en casa. Darle gracias a Dios por ese grupo bíblico que Dios le ha dado. Darle gracias a Dios por esos empleados que usted tiene ahí. Darle gracias a Dios por esas personas que Dios permitió que estén alrededor suyo y tal vez usted pueda ser autoridad de ellos. Porque yo sé que todos somos autoridad en algún momento. Los padres con los hijos. En algún momento los que están en el colegio cuando los ponen a coordinar alguna área de español o en la universidad, en el liderazgo. En el caso cuando yo salgo y mi esposo sale, Gildred queda de autoridad con Emanuel. En algún momento somos autoridad. Qué bonito que en nuestras oraciones le demos gracias a Dios por ellos. Y dice el apóstol Pablo allí
Y no un momento, sino dice que le daba gracias. ¿Cuándo? Siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire esta saludación, mire esto que él está haciendo. Él le está recordando a la iglesia que estaba en Corintios que Dios les había dado conocimiento. Les estaba recordando a la iglesia de Corintios que Dios les había dado dones. Les estaba recordando a la iglesia de Corinto que el Señor estaba con su gracia sobre ellos. Les estaba recordando que un día iba a venir el Señor y se los iba a llevar al reino. Les estaba recordando todo aquello. O sea, les estaba haciendo entrar en sí de ser agradecidos por lo que el Señor les había entregado, aunque no lo merecía. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí vemos la escritura que el apóstol Pablo, Dios le da la sabiduría de cómo empezar esta carta a la iglesia. ¿Por qué él estaba enviando la carta a Corintios? Si usted en su casa puede leer el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, él fue el que Dios usó para abrir obra en Corintios. El apóstol Pablo era misionero, había sido llamado a predicar a los gentiles. Y él, en un viaje que estaba por Grecia, el Señor le permitió estar en el lugar de Corintios. Y ahí dice que él tuvo temor, porque en el capítulo 18 de Corintios, si quiere me lo puede colocar, de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18, si no estoy mal, creo que es versículo, vamos a buscarlo, para mirar lo que Dios quiere hablarnos. Hasta ahora Dios está dando una introducción para poder llegar a la palabra, porque no podemos hablar algo que no entendemos. 18:10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 10. Versículo 9, miremoslo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si usted lee los versículos anteriores, habla que él estaba pasando por Corinto, estaba predicando la palabra en las sinagogas, estaba hablando a los gentiles y a los judíos, y se había levantado contra él. Pero el Señor le estaba diciendo: aquí hay mucha gente. Lo que le estaba diciendo: aquí hay que establecer obra. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo, establecer obra. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Él establece, edifica. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué hace un apóstol? Gana, edifica y establece. Y vuelve y se va a otro lugar, porque él tenía que ir hasta Roma. Entonces tenía que pasar, ¿sí?, un viaje misionero, ir a muchos lugares. Pero él estaba ausente en ese momento, pero desde Efesios estaba escribiendo esta carta. ¿Dónde lo dice? En Corintios 12 habla que él estaba en Efesios. La Biblia es su propio intérprete. ¿Usted quiere respuestas de la palabra de Dios? Ahí mismo se la responde el Señor. Ella misma te interpreta la escritura y te da la respuesta de tus preguntas. Ahora, ¿qué pasaba en Efesios? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corintios? Primero, Corintios era una ciudad importante en Grecia, una de las más importantes en Grecia. Eso era lo primero. ¿Qué se movía allá? El comercio, ¿sí? Porque era un puerto de paso de comerciantes y viajeros. Primero que todo, esto había bastante había. ¿Qué más? Su cultura era griega típica, a la gente le interesaba la filosofía griega y hacía mucha énfasis en la sabiduría. Y el ser humano como tal, ¿le gusta qué? Buscar la sabiduría. Pero era sabiduría ¿qué? Humana. Pero esa sabiduría al mundo le gusta buscarla. Y ahí la había. En esta ciudad llamada Corintios, ahí la había.
Sigue diciendo ahí, la misma escritura nos enseña todo esto. Según tenían más de 12 templos. Más de 12 templos. Y uno de los templos principales en esa ciudad, o el más importante, era el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, donde se prostituía la religión. Y por eso todas estas cosas que le estoy diciendo es para que usted sepa qué era lo que se movía en esta ciudad, en este lugar. Y por eso Pablo, que Dios lo llevó con propósito a establecer allá obra, y se fue para Efesios y estaba ¿qué? Enviando esta carta. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que Pablo vio para enviar esta carta? Primero, que durante la ausencia de Pablo había división entre la iglesia. En la ausencia de Pablo había inmoralidad sexual. En la ausencia de Pablo había confusión en cuanto al matrimonio, las ofrendas a los ídolos, los dones espirituales, la cena del Señor y la resurrección. Igual, similar, parecido a lo que está pasando hoy en las iglesias del Señor Jesucristo. Igualito, pero hoy vamos a hablar de una porque el tiempo no nos alcanza. Solo de una, que fue la que el Señor colocó en mi corazón. Vamos a hablar de que Cristo no está dividido. Y ahí mismo, en el versículo 10, me gusta algo de Pablo, que Pablo no coloca primero los argumentos y después la conclusión, sino inicia el versículo 10 dando la conclusión y después en los versículos siguientes empieza a dar los argumentos. Y dice ahí la escritura: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que no haya entre vosotros divisiones, sino que el que estéis perfeccionados, perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está crucificado el Señor Jesús? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Estaba pasando división. Todos eran servidores de Dios los que nombra ahí. Cuando habla de Cefas, está hablando de Pedro. ¿Sí? Que en otro lenguaje significa. Pero está hablando de Pedro. Pero me encanta algo del apóstol Pablo, que él dice: ¿acaso Pablo, o sea, acaso yo morí en la cruz del Calvario por ustedes? Y aquí me quiero centrar que la iglesia del Señor no puede estar dividida. Pablo no está diciendo en que usted opine diferente, porque es imposible que todos opinemos lo mismo. Él no está hablando de eso. Está hablando que se debe mantener una unidad en la fe de aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, que es diferente. Pablo estaba preocupado porque él sabe que una iglesia que está dividida hay perturbación del espíritu. Una iglesia que está dividida no hay manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirle en esta hora con mucho amor, con mucho cariño, que todos aquellos que hacemos la obra de Dios somos servidores de aquel que te redimió a ti y a mí en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle que el pastor Erasmo Maña no murió en la cruz del Calvario por usted. Que la hermana Patricia Orozco no murió en la cruz del Calvario por usted. Que la hermana María Librada no murió en la cruz del Calvario por usted. Que la hermana Carmen Serpa no murió en la cruz del Calvario por usted. Que el Felipe de Rey Edgar no murió en la cruz del Calvario por usted. Que el maestro Fernando no murió en la cruz del Calvario por usted.
Eso era lo que estaba pasando en la iglesia. Había división. ¿Sabe? En la iglesia no podemos decir, aquí están los jóvenes, aquí están los niños, aquí están los ancianos y aquí. No, iglesia. La iglesia del Señor no puede estar dividida. Es más, la Biblia dice que las jóvenes sean enseñadas a cómo cuidar a sus maridos de las ancianas de la iglesia. Hay un orden de Dios en la escritura. Hay un orden de Dios acá que usted y yo no podemos cambiar. Y el apóstol Pablo está tomando lo que él escribió en Efesios 4:11. ¿Para qué fue puesto él como apóstol? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas fueron llamados por Dios a hacer una tarea. Y él mismo constituyó, ¿quién? Jesucristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Déjemela en la anterior. Que hay falsos apóstoles, sí. Que hay falsos profetas, sí. Que hay falsos evangelistas, sí. Que hay falsos pastores y maestros, sí, porque la Biblia lo dice. Pero también hay los que son llamados por Dios y están haciendo la obra del Señor. Gracias, hermano. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Diga, a mí. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ¿hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que los jóvenes lleguen, hasta que los niños lleguen, hasta que los ancianos lleguen, hasta que todos. Aquí el Señor no hace excepción de nada, hasta que todos lleguemos, dice la Escritura, a la unidad de la fe. ¿A qué? A ser uno en Cristo Jesús. A ser uno en la necesidad del joven, a ser uno en la necesidad del anciano, a ser uno en la necesidad del niño, a ser uno en la necesidad de este, de aquel, a ser uno. Y sigue diciendo allí la Escritura. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos podamos llegar en el mismo nivel, en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Señor. A un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Regálenme el otro versículo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratemas de ¿qué? De hombre, que para engañar emplean la astucia de la artimaña del error. Otro versículo, por favor. Sino que siguiendo ¿qué? ¿En qué? No la verdad en división, no la verdad en altivez, no la verdad en orgullo, sino ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Sabe? Cuando usted dice que el pastor es la cabeza de la iglesia, usted está yendo en contra de la palabra de Dios. Y lo decimos porque lo escuchamos de otros. Porque usted está quitando a Dios, a Cristo, y está poniendo al pastor o a su líder. ¿Sí? Lo único que dice que la cabeza en la iglesia es Jesucristo y que la cabeza en el hogar es el esposo. Son las únicas dos palabras de cabeza que habla en la Biblia. Es Cristo. Muy bien, hermana. ¿Por qué yo le digo esto, iglesia? Porque a veces estamos enseñando a otros el error. Hay que respetar la autoridad espiritual puesta por Dios. Pero no le podemos colocar lo que es de Cristo. Eso es lo que estaba pasando acá. Esta era lo que estaba aconteciendo. Y como el apóstol sabía para qué había sido llamado, él mismo está diciendo, porque había un grupo que decía, yo soy de Pablo. Había un grupo. El problema aquí es, si cuando dicen, yo soy de Patricia, yo saco pecho. Aquí es el problema. Porque es que Pablo estaba molesto.
porque sabía que estaban dividiendo al Señor y el Señor no estaba dividido. Usted y yo no podemos estar divididos en la iglesia. Usted y yo somos del Señor Jesús, aunque Dios use hombres y mujeres para bendecir nuestra vida. Pero son siervos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, porque iglesia, me gusta el apóstol Pablo porque a veces él dice en la escritura, viniendo a ser heraldo de muchos, venga yo a ser eliminado. Por eso golpeo mi cuerpo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo voy y me humillo en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para no quitarle la gloria al Señor. Porque es más, iglesia, si yo oro, es porque el Espíritu Santo me lo coloca. Si usted lee la Biblia, es porque Él se lo coloca. Porque la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Si usted tiene dones y tiene talentos y Dios le usa, no es porque usted es mejor, sino porque hubo un diseño de la creación para usted y Dios la asignó. Así de sencillo. Pero todos, cuando vamos a la presencia del Padre, el Señor nos mira a todos como hijos por igual. Así. Y cuando vemos que el apóstol Pablo quería era instruir, restaurar la iglesia en las áreas débiles que tenía. Y en este caso, la área que se estaba presentando, una de esas era la división. Era la división. Y él, que conocía el Espíritu Santo, que cuando él quería ir para un lugar, él se lo prohibía. ¿Sí? Y él, como tenía comunión con el Espíritu, no dijo que era el diablo. ¿Cómo así? Eso debe ser el diablo, que yo no quiere que predique allá, porque ¿quién no va a querer? Dios quiere que todo el mundo se salve, pero se lo prohibió porque había en otro lugar donde estaba orando alguien y Dios dijo, vayas allá primero. Amén. Porque él tenía comunión con el Espíritu y el Espíritu le dijo, esto no es así. Sigue diciendo, versículo 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo, a Gallo, para que ninguno diga yo fui bautizado, porque ninguno fue bautizado en mi nombre. Y quiero decirle, ¿usted en quién fue bautizado? No me conteste, contéstese usted. Me contesto yo. ¿En quién fue bautizado? Mire, hay personas que dicen, si este líder no, si este no es mi líder, yo no sirvo. Si este pastor se va o esta pastora se va, yo no sirvo a Dios. Uy, yo digo, Señor, ¿qué pasaría ahí? Ese no es el que canta y dice, yo te amo, Señor, tú eres todo para mí. ¿Qué pasó ahí? Porque no hay conocimiento de Dios. Porque aunque tenían los dones, ¿sí? Necesitaba la instrucción del apóstol para que los llevara por el camino correcto. Porque para eso Dios coloca pastores, maestros, evangelistas, profetas, para edificarnos a nosotros, al cuerpo de Cristo. Hoy yo estoy exponiendo la palabra, pero también yo estoy aquí muchas veces escuchando la palabra que Dios trae a mi vida. Por eso Dios no usa uno solo, a cada uno en el lugar que le coloca, a cada uno. Y yo decía en estos días que hablaba con Dios y el Señor me decía, Pati, que Dios me llama así, Pati, ¿cómo le parece? Tenemos confianza los dos, ¿sí? Yo no le digo Chuchito, yo le digo Jesús. Entonces, no, habrá otros que le dicen así porque es el dialecto y está bien, porque Dios se identifica con él. Yo hablo a Dios como yo hablo, porque a Dios nadie le impresiona, ninguno de nosotros. Nosotros debemos entrar a Dios con confianza y hablarle, con respeto sí, pero con confianza. Y me decía, Pati, es que yo, el ojo no le puede decir, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, me decía el Señor. Y me mostraba a Marlene allá el Señor. Menos mal que no está Marlene, no, mentira, allá está. Me mostraba a Marlene y me decía, ella yo la tengo ahí, no ve cuando sonríe, no ve cómo corre y así esto. Le aseguro que ninguno de todos los que estamos aquí hace lo que Marlene hace. Pero tú haces otra cosa que Dios te puso. Cuando veo a María orando y a la hermana Carmen orando, yo digo, Señor de la gloria. Usted cuando ve a María, perdóneme, ¿verdad? Cuando usted ve a María en un ayuno así, en una vigilia así, no es que esté dormida espiritualmente, es que está desde las 2, 3 de la mañana orando y clamando todos los días. ¿Sabe por quién? Por usted. ¿Sabe por quién? Por los que estamos aquí, para que la gloria de Dios descienda y nos use. La hermana Carmen. Hay ministerios que no se ven. Están en el ayuno, que no vienen sino 2 o 3.
Pero si ellas no estuviesen, ¿qué tal que fueran empresarias ellas? ¿Quiénes estarían aquí en los ayunos? No quiere decir que ellas no han trabajado nunca, pero yo le voy a decir algo que Dios me dijo. Es que todo esto que le estoy diciendo, Dios me lo dijo, hermano. Y para aquellos que dicen que Dios no habla, yo no sé cuál es su Dios, pero mi Dios este que está aquí en la Biblia habla todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está diciendo, todo el tiempo está enseñándonos, todo el tiempo está rearguyéndonos. Porque Él sí quiere que nosotros entramos a la vida eterna. Porque el que está en división no entra al reino de los cielos, hermano. El que le está quitando la gloria a Dios no entra al reino de los cielos. El que le está diciendo al hermano, mire, a mí no me gusta cómo toca, ni cómo cantan. Uy, no. Al otro que vino a recibir a Dios y le está diciendo, uy, mire cómo vino con esa falda Yosmari. Uy, mire cómo vino con esa Yosmari, con esa camisa. Sí, ese no entra al reino de los cielos si viniera el Señor en este momento. ¿Mm? Porque uno no se salva por la religión. Uno no se salva por venir a todos los servicios. Uno se salva por vivir la palabra de Dios. Por eso, por nosotros vivir como el Señor dice. Porque esta es la diferencia de los que no conocen a Dios. Hágase una pregunta. No me estoy metiendo con los jóvenes, pero voy a decir a los jóvenes. Para respetar a los ancianos que están acá, a los jóvenes. Ustedes que están en la universidad, que están en el colegio, que están en sus empresas. ¿Qué habla la gente de usted? ¿Qué habla su mamá? ¿Qué habla su papá de usted? ¿Qué habla sus hermanos de usted? ¿Mm? ¿Qué habla? ¿Qué hablan los compañeros de estudio de ustedes? ¿Qué hablan? Ahí tiene la respuesta si usted está haciendo lo de Dios o no. Porque no se trata de decir, ay, no, es que yo allá predico en la Unidad Evangelismo Centro y soy la maestra. No, eso no vale delante de Dios. Eso no vale en el mundo espiritual. ¿Sabe qué vale en el mundo espiritual? El corazón contrito y humillado en la presencia de Dios que obedece los mandamientos del Señor. Que le duele cuando peca, que le duele cuando se equivoca. Que quiere que como que la tierra lo trague y dice, pero también está el Señor y me ve. Que pide perdón al otro cuando se equivoca. Que reconoce, no solo delante de Dios, sino del hermano, que por causa de la actitud se fue de la iglesia. Eso es parecernos al Señor Jesucristo. Eso es cuando el esposo se molesta y así yo tenga la razón, yo pedirle perdón a mi esposo. O viceversa. Porque la del mundo, si el esposo la embarra, le cae encima. Si la esposa la embarra, le cae encima. Y nosotros, dice que nuestras almas no son carnales. Nosotros tenemos que ir a la oración para que Dios cambie al esposo, la esposa, y me cambie a mí, me dé paciencia para poder entenderlo y comprenderlo. ¿Usted por qué cree que Dios la puso con ese esposo tan difícil? Porque Dios un día dijo, no voy a poner. No, porque Dios le ha dado a usted la capacidad para perseverar, para orar, para gemir por él. Y si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Ah? Así funciona en este reino de los cielos. En el reino de los cielos es todo diferente a lo que se mueve en el mundo, a lo que se mueve en los hogares del mundo, a lo que se mueve en el sistema del mundo. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Y aquí él está diciendo que él no había bautizado, sino que Dios no lo había llamado a bautizar. ¿Sabe a qué lo llamó el Señor? A ganar las almas. Otros bautizaban. Pero es más el que bautiza o el que no bautiza. No, en el reino de los cielos, mira lo que dice, mira lo que dice. Doy gracias a Dios de que a ninguno he bautizado, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan, de los demás no sé si ha bautizado, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, él no predicaba de él, ni de la esposa porque no tenía, ¿ah? Ni de los hijos porque tampoco tenía. No que usted no es un testimonio, ¿no? Pero nosotros venimos a aplicar la palabra del Señor. Usted necesita la palabra viva que cambia, que transforma, que edifica. Cuando usted evangelice a alguien, háblele de Jesús. Háblele de la palabra, porque su palabra no tiene poder en el mundo espiritual. Puede ayudar un momento, pero no trasciende la eternidad. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios transforma almas.
La palabra de Dios quebranta el corazón endurecido. Es la palabra de Dios. Pero cuando usted dice, yo quiero hablarle a esta compañera, a esta vecina, pero no, yo no voy a ser religiosa. No, 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 yo no voy a ser religiosa. Usted sabe que ahorita están predicando que usted no hable de la Biblia, ¿no? Porque entonces le van a decir a usted y no le van a recibir, ¿no? Ahora está esa moda. Yo no sé a dónde la sacaron. Pero es la palabra de Dios la que tiene poder. Porque Jesús no dijo cuando lo tentó el diablo, yo soy hijo de Dios. La palabra, la palabra, la palabra. Escudo que se levanta, la palabra del Señor. La palabra de Dios. ¿Saben dónde yo aprendí a orar? El Espíritu me trajo a los ayunos. ¿Cómo le parece? Cuando yo empecé acá que tenía 20 y algo de años. Aquí a los ayunos. Y yo veía que las hermanas oraban. Y oraban con toda la Biblia. Y yo decía, uy, esas hermanas sí oran con la Biblia. No decía yo en mi mente, ¿no? Ahí. Perdón, hermana, pero era la verdad lo que yo decía. Y el Señor un día me dijo, porque esa es la que tiene poder, la palabra. Y entonces me fui al secreto y entendí que es la palabra que Dios no falla. Y que es fiel es a la palabra de Dios. A su misma palabra que Él estableció, esa es la que Él es fiel. Entonces, cuando usted lee la Biblia, y yo leo la Biblia, ¿sí? Y nosotros vamos allá al cuarto de guerra, el Señor nos va a recordar la palabra. Porque dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo, Él es el que toma el control de nosotros y empieza a fluir con la palabra. Y es donde las cosas que no se ven se empiezan a ver para la gloria de Dios. Tu victoria es cuando vas a la oración. Así no haya sucedido, pero tú crees que Él está escuchando y que hecho está. Y lo vas a ver para la gloria del Señor. Amén. Cuando nosotros estamos encaminados en el Señor, como estaba aquí el apóstol Pablo, cuando tenía claro su llamado, cuando sabía para qué lo había instruido el Señor. Y algo importante que el Señor me mostró, que cada uno hace una función. No se quiera meter en la función de los demás. Ahí está el problema. Si yo soy del ayuno, soy del ayuno. Puedo dar un consejo, ¿sí? Puedo orar, pero cada uno tiene una función en el reino de los cielos. Haga su función y tenga contentamiento con esa función que tiene. Si yo enseñe. Tenga contentamiento con lo que Dios le da. Hay personas que Dios les da, como mi esposo. Ese canta. Si no vinieron los músicos porque estaba lloviendo, él canta. Yo me toca decir, Señor, ten misericordia de mí, envía el músico. ¿Sí? Pero debo tener contentamiento. Digo, a mi esposo lo manda el Señor por allá para la Conchinchina. Él levanta carpa, tiene adoración, predica, canta, enseña. Gloria a Dios por eso, pero gloria a Dios por lo que me dio a mí. Lo que quiero decirle con este ejemplo, para no ponerlos a ustedes de ejemplo, sino colocando este ejemplo, es que no esté mirando el talento del hermano, ¿sí? No esté envidiando y descuide el que usted tiene, porque a todos Dios nos ha dado. Cerrando este mensaje, pongámonos sobre nuestros pies. Dijo el Señor algo importante en esta hora. Y me dijo a mí, uno pone la semilla, otro la riega, pero quiero decirle una buena noticia, que el crecimiento no es ni el que pone la semilla, ni el que riega, sino es Jesucristo.